Hola queridos hermanos y amigos de Ciudad del Rey, un miércoles más juntos compartiendo la palabra de Dios, el alimento espiritual para nuestras almas, para nuestra vida. Así que bueno, con expectativa de todo lo que Dios está haciendo y de todo lo que Dios hará todavía, ¿verdad? En San Mateo 4, dice que Jesús después que estuvo en el desierto sintió hambre y dice que vino el enemigo para tentarlo y Jesús le dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino que de toda palabra que salía de la boca de Dios. Entonces Jesús siempre le dio mucha importancia a la palabra de Dios, al estar alimentado, alimentarse con la palabra de Dios. Y en San Juan 6, 25, después de todo el proceso de que Jesús alimentó a 5.000 personas que lo estaban escuchando, dice que la gente lo buscaba y lo seguía a Jesús. Y Jesús le dijo en Mateo 6:25, y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. Trabajad, dijo Jesús, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Jesús le decía: trabajad, y trabajar es necesario, ¿verdad? Eso es un mandamiento también de Dios, que trabajemos por el pan nuestro de cada día, pero que también nos preocupemos por el pan espiritual, por el alimento espiritual. Entonces Jesús le dijo: trabajad también, así como salimos cada día a trabajar para ganarnos el pan, ganarnos el sustento, también hagamos ese esfuerzo de nuestra parte para buscar el alimento espiritual, para comer del pan que es la palabra de Dios que nos da Jesús cada vez que estamos reunidos en la iglesia o cada vez que compartimos así a través de Facebook Live, ¿verdad? Así que alimentemos nuestra vida, alimentemos nuestro espíritu, ¿verdad? Dice, esto es para la vida eterna, ¿verdad? El pan que comemos terrenalmente todos los días es para esta vida, es para este cuerpo. Pero el Señor le dio también importancia al espíritu, que alimentemos nuestro espíritu, ¿verdad? El cual el Señor nos está preparando para llevarnos con Él. Así que no dejemos que nuestro cuerpo se debilite, nuestro cuerpo espiritual se debilite, se adelgace espiritualmente, sino que al contrario se fortalezca y crezca, ¿verdad? Pero a través de estar siendo alimentado por la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a estar este tiempo de alabanza, de adoración y después de compartir la palabra de Dios, ¿sí? Vamos a estar atentos a todo lo que el Señor nos dé, porque es el pan nuestro de cada día, dijo Jesús orando al Padre: dánoslos hoy. Y hoy el Señor nos va a dar ese pan para alimentar y fortalecer nuestro espíritu. Amén, hermano. Así que bueno, vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle a Dios con gozo, con alegría, y después vamos a estar atentos a la palabra de Dios en esta tarde. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
Bien, entonces aquí ahora para compartir con ustedes la palabra de Dios, que bueno es escuchar, leer su palabra, cantar al Señor también, adorarle, tiene mucha importancia en lo espiritual. Y hoy quiero hablarles un poco de cómo cultivar y dar crecimiento a la experiencia personal con el Señor, necesaria, pero además de tener esa experiencia en la cual un día creímos, un día escuchamos, un día nos convenció el Señor, pero cómo hacer que esa experiencia crezca, porque es necesario que así sea, para fortalecernos espiritualmente y no seamos movidos fácilmente de la roca que es Jesús. Así que hoy quiero hablarles de un pasaje conocido de la palabra de Dios allí en el capítulo 4 de San Juan, donde se habla de la mujer samaritana. Generalmente de escuchar tantas veces hablamos de que estaba en Samaria. Es cierto, pero en realidad la ciudad no era Samaria, sino que la ciudad era Sicar. En el versículo 5 del capítulo 4 aparece el nombre de la ciudad, pero estaba en la zona de Samaria, que era algo así como un estado, lo que llamaríamos nosotros un departamento, una provincia, que era Samaria. Allí estaba Sicar. Así que allí llega Jesús con sus discípulos. El contexto de esa visita a la ciudad de Sicar, el contexto de esa visita a la zona de Samaria, está previo en cuanto a Jesús en algún momento le dice a los discípulos que le era necesario pasar por Samaria. O sea que creo yo que debe haber habido una oración previa de Jesús, debe haber habido una guianza del Espíritu Santo para llegar allí, era el momento de llegar. Entonces, ahí comienza lo que les hablaba, el crecimiento de una vida espiritual fructífera con el Señor comienza con oración, porque la oración hace que el Espíritu Santo pueda cerca de nosotros hablarnos, guiarnos, poner en nuestro corazón su deseo. Seguramente estaba en Dios, en el corazón de Dios, que Samaria fuera tocada con el Evangelio, por lo tanto, y en ese momento los que predicaban era el Señor y sus discípulos. Así que allí los guía el Espíritu Santo, allí había una persona preparada en su corazón para escuchar el mensaje, y entonces acerca de eso quiero hablarles. Y vamos a comenzar desde el versículo 14, y voy a ir abreviando el pasaje, pero allí en el versículo 14 dice, está Jesús hablando con esta mujer, están intercambiando el famoso y conocido diálogo de donde Jesús le pide agua y bueno, y ella le dice que en ese pozo, que era el pozo de Jacob, también un pozo histórico en cuanto al Antiguo Testamento, Jacob había abierto aquel pozo y hasta hoy día, cuando uno va a Israel, puede encontrar este lugar donde está este pozo. Así que allí estaba esta mujer. Y de pronto el Señor le dice que Él tiene un agua que si ella bebiere de ella ya no tendría sed. Así que despierta la curiosidad de esta mujer. Y en el verso 14 dice de la mujer, más él le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dice, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarlo. Evidentemente el Señor le hablaba del agua que yo le daré, le hablaba de la palabra, de su presencia, y en cierto modo esta mujer ya está bebiendo de aquella agua, teniendo una experiencia con el Señor tan vívida que la va a llevar a testificar. Así que seguimos leyendo. El verso 16 dice, ve y llama a tu marido y ven acá. Entonces la mujer le responde, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El verso 19 dice, y le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vemos aquí varias cosas. Una de ellas es que el Señor
a través del Espíritu Santo, cosa que Dios le puede dar a cada uno de sus hijos, es conocer en lo espiritual a la persona con quien estamos interactuando, testificando o invitando o tratando de que llegue al Señor. El Espíritu Santo tiene entre los dones que reparte con la iglesia el don profético. Así que el conocimiento de aquellas cosas que a la vista y al conocimiento de la persona están ocultas son el secreto que Dios nos puede dar para hablarle a alguien. Y en este caso, esta mujer, cuando ve que Jesús conoce parte de su vida sin conocerla en verdad, ella se da cuenta que es espiritual la conversación que están teniendo. Ella dice, este es profeta. Así que hay una demostración de parte del Señor de que su mensaje, su palabra, su espiritualidad no es común, sino que es algo de Dios. Entonces, esto toca a esta mujer y de pronto, por ejemplo, en el verso 29, en el verso 29, dice que ella va a testificar a Samaria y venid y ved, les dice, hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? La palabra Cristo en el griego significa ungido. Entonces ella ya está reconociendo en Jesús que puede ser el ungido de Dios, el Cristo, el que viene y está allí hablando con ella. Así que comienza a testificar, invita a la gente a encontrarse también con Jesús. El verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entonces, esto da también otro valor espiritual. El testificar del Señor hará que en ese mensaje de testimonio de nuestra experiencia personal con el Señor toque otros corazones. Ellos también ahora salieron porque simplemente ella dijo, hay alguien allí que conoce de mi vida y que ha estado hablando conmigo. Entonces dice que salieron de la ciudad y vinieron a él. El Señor no entró a la ciudad y esa es otra de las cosas que debemos orar y pedirle, Señor, que cuando invite a alguien, que cuando le hable de ti a alguien, el Espíritu Santo toque a esa persona, toque ese corazón. Y no fue necesario insistir mucho. El Espíritu Santo hizo la obra de poner también en aquellos corazones el querer saber y el querer conocer a Jesús. Así que a partir del verso 39, para ir abreviando la lectura, dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, creyeron en Jesús, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, el verso 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. En un principio creyeron porque la mujer les invitó y la mujer les dijo que había conocido a alguien en quien veía una unción distinta. Ahora dice aquí que muchos creyeron por la palabra de él. Primero creyeron por el testimonio y luego ahora creyeron porque ellos mismos están teniendo una experiencia personal con Jesús. Y dice así, creyeron muchos más por la palabra de él. El 42 dice, decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Entonces ahora ellos tienen una experiencia que incluso profundizan en reconocer en Jesús al Salvador prometido. Y pensando en esto y quise compartirles este pasaje porque este tiempo es un tiempo en el que humanamente nos encontramos un poco más alejados. Nos estamos congregando menos días, no lo hacemos entre semana, no tenemos a veces esa conversación de interactuar unos con otros que es tan necesaria y que tanto nos gusta. Pero hay algo que cada uno de nosotros debe conservar y es una relación personal con el Señor, una experiencia personal con el Señor.
eso se cultiva a través de la comunión diaria, la lectura de la palabra, la oración, tomar esas prácticas espirituales permanentes, diarias, apartar tiempo para estar a solas con el Señor, tener en nuestro corazón la curiosidad de los samaritanos hasta llegar a declarar: hemos oído de Él, hemos entendido y ahora conocemos que es Él el Salvador, que Él es el Señor. Yo imagino que la mujer pudo testificar a un grupo. Hoy día nosotros tenemos la magia y la bendición de los medios de comunicación, pero en aquella época no lo había, simplemente la comunicación era netamente verbal, así que ella pudo haberle testificado a algunos, y todos los samaritanos salieron de la ciudad al Señor. Así que lo que yo creo es que también los demás comenzaron a creer y también a invitar a otros. Entonces, ese trabajo es lo que se hace el testimonio. A veces nos parece que no tenemos un testimonio que sea verdadero. Esta mujer no tenía mucho que decir, ella simplemente estaba diciendo: yo he entendido que la palabra que escuché vino de alguien que conoce mi vida, y simplemente eso fue lo que ella testificó. A veces nosotros quisiéramos tener un testimonio elocuente, de muchas palabras, pero no, sin embargo, contando nuestra experiencia con el Señor, el Espíritu Santo, que estuvimos, con quien estuvimos intimando ya en oración, buscándole al Señor, y también poniendo en nuestro corazón el deseo de cumplir esa obra de evangelismo. Fíjese que aquí yo dejé para el final un pasaje que es intermedio, que está entre una cosa y la otra, pero el Señor en un momento les habla a los discípulos, y entonces Él, a partir del verso 35 al 37, Él les dice a ellos, ahora está hablando con los discípulos, con aquellos que habían venido con Él, dice: ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. El verso 37 dice: porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega o el que cosecha. Y de eso se trata el reino de Dios, de sembrar. ¿Cómo lo hacemos? Con el simple testimonio: voy a la iglesia, conozco a Jesús, conozco el Evangelio, creo en el Señor, creo que en este tiempo de incertidumbre, donde la gente escucha diversos mensajes, diversas cosas, tenemos un mensaje valedero, tenemos un mensaje poderoso, tenemos un mensaje que no se va a difundir a través de los medios de comunicación naturales, normales que vemos, porque es un mensaje espiritual, es un mensaje que lo tiene solamente la iglesia. La iglesia es la agencia de publicidad del Evangelio que Dios tiene sobre la tierra. La iglesia son los informativistas del reino de Dios que Dios tiene en la tierra. La iglesia son los sembradores del reino de Dios y los segadores, los que cosechan que Dios tiene en la tierra. Entonces, esas son las cosas que nos enseña la palabra, y esto es lo que Jesús le está enseñando a sus discípulos. Él les dice: ustedes tienen que alzar los ojos, no solo ver lo que se ve en la tierra, no solo ver si el mundo está dispuesto o no a recibir el mensaje, sino Él dice: eleven sus ojos y van a ver que los campos están prontos. Quiere decir que la gente está pronta. ¿Cómo lo estará? Bueno, hemos de orar previamente, como lo estamos haciendo, para conquistar nuestra ciudad, para llevar un mensaje poderoso, para llevar la palabra de Dios. No nos importe tanto el ser tan elocuentes como algunos evangelistas que hemos conocido o que escuchamos, sino que nos importe sí que la unción del Espíritu Santo esté respaldando nuestro testimonio, que va a ser sencillamente: conozco a Jesús, conozco al Salvador, tengo un mensaje diferente, no voy a hablar de las noticias, de las catástrofes, de todas las cosas que hoy día vemos. Voy a hablar simplemente de que hay alguien que tomó mi vida, que la está transformando, que está bendiciendo mi familia, que está transformando mi vida y también puede transformar la suya. Ese fue el mensaje sencillo de la samaritana. Lo demás lo hizo el Espíritu Santo. Muchos creyeron cuando lo escucharon personalmente al Señor,
cuando se encontraron ellos con Jesús. Esas experiencias las provoca Dios, sí, a través del Espíritu y a través de la palabra, pero debemos orar para que sucedan, porque hay quienes se oponen a esta siembra, hay quienes no van a estar de acuerdo con ella, y a veces no serán personas específicamente, pero sí lo serán espíritus. Entonces, para lo cual tenemos que orar: Señor, que nuestro mensaje llegue, que tu Espíritu Santo nos unja, para que una sencilla palabra de invitación, de testimonio, produzca el efecto que tu palabra nos muestra en Juan capítulo 4, que sucedió en aquella ciudad de Sicar en Samaria. Yo quiero que oremos, hermanos, que nos veamos como aquellos discípulos de Jesús, porque eso somos discípulos de Jesús, y que escuchemos al Señor, que Él nos dice: los campos están prontos para cosechar. Nosotros no lo podemos ver con nuestros ojos naturales, ni siquiera lo podemos oír con nuestros oídos naturales, porque podríamos oír personas que tienen incredulidad, personas que no quieren creer. Pero cuando vemos con los ojos de Dios, cuando oímos con los oídos del Señor, entonces nosotros podemos ver un panorama totalmente diferente. Y por ese campo de almas, por esa ciudad que se va a convertir a Cristo, es que tenemos que orar. Creer que es necesario que pasemos por allí, que testifiquemos en ese lugar, pedirle al Espíritu Santo: Señor, dame a conocer los secretos de cada corazón, que cuando yo esté hablando con una persona, tú me des la palabra que de verdad esa persona necesita, y que a esa persona le dé convicción de que tú estás en mi vida y que mi experiencia no ha sido humana, sino que ha sido espiritual y ha sido contigo, Señor. Así que por eso yo quisiera orar con ustedes y también invitarles a que cultiven esa experiencia personal con el Señor cada día, para que no sea necesario, no digo no congregarnos tenemos que hacerlo, pero que no sea necesario que alguien nos esté alimentando permanentemente, sino que ahora nosotros seamos capaces de sembrar en otros la palabra de Dios, de cultivar, y también que Dios nos dé el gozo de la cosecha, ver a aquellos que invitamos, ver a aquellos por quienes oramos llegando al Señor. El trabajo espiritual, el trabajo poderoso de la conversión lo hace Dios, pero la iglesia es el instrumento. Así que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios primeramente que esa experiencia con Él pueda ser vívida en nosotros, pueda ser real, podamos tener esa conversación diaria con Dios, esa lectura diaria que alimenta también nuestra alma, y luego que cuando salgamos a la calle, cuando vayamos a trabajar, donde estemos, podamos testificar, que Dios nos dé ese momento específico, esa persona que va a escuchar, ese lugar donde vamos a tener la oportunidad. No la vamos a fabricar nosotros, no la vamos a buscar nosotros, vamos a pedirle a Dios, porque donde el Espíritu Santo quiera obrar, allí irán los siervos de Dios. Así que, queridos, vamos a orar, ¿sí? Y quizá alguien nos esté escuchando y termina siendo el testimonio, esta termina siendo la palabra que va a tocar esa persona que hasta ahora no ha escuchado de Dios. Pero yo quiero decirles a esos que quizás están escuchando por primera vez o viéndonos por primera vez, que el Señor Jesús conoce tu corazón, conoce tu necesidad, sabe lo que en tu vida es necesario. Y es necesario primeramente que le des tu corazón a Jesús, que creas en Él. Y luego vamos a orar con aquellos que ya le conocemos, para que Dios nos dé una palabra que tenga el poder de impactar otro corazón, que tenga el poder de convertir, que alguien venga y nos diga: ya no creo solo porque tú me invitaste, porque tú me hablaste de Jesús, ahora creo porque Jesús también está en mi corazón. Oremos entonces. Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que toques la vida y el corazón de aquel que hoy nos está viendo, nos está escuchando y necesita entregarte su corazón. Señor, la vida y el corazón de aquel que en algún momento te entregó su corazón, pero que hoy se siente frío, se siente apartado, se siente lejano. Señor, que la experiencia de esta mujer samaritana que cuando escuchó tu palabra supo que eras tú, esa sea la experiencia de aquel que ahora, orando junto conmigo, te recibe en su corazón. Y digámosle al Señor: Señor Jesucristo, te doy gracias porque tú viniste a este mundo
a traer el Evangelio, la palabra de las buenas nuevas de Dios, a llevar en tu cuerpo y en la cruz del Calvario mis pecados, mis enfermedades, mis dolencias y todo aquello que yo no puedo llevar. Hoy te doy mi corazón, hoy te recibo en mi vida, hoy declaro que nazco de nuevo, que soy limpio, limpia por la sangre de Jesús. Y Señor, te pido que ahora, de aquí en más, mi experiencia contigo sea real, sea verdadera. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Guíame, háblame y purifica, Señor, mi corazón. Amén. Amén. Y ahora oremos, queridos, que Dios nos dé a todos, a cada uno de los que conocemos a Jesús, palabras de poder. Cultivemos esa experiencia vívida de gozo, de alegría, de paz, de comunión con Dios, para que tengamos una palabra poderosa para otros. Padre Celestial, oramos en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono de gracia. Según dice tu palabra, en el nombre de Jesús tenemos acceso, por la sangre de Jesús tenemos entrada. Por eso, Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, pidiéndote, Señor, que nuestra experiencia contigo crezca, que nuestra experiencia contigo sea firme, que nuestra experiencia contigo sea de verdad una experiencia diaria con el Espíritu Santo, que seamos ungidos, que aquel que nos oiga crea y vea que tú estás en nuestras vidas, que tú estás generando en nosotros un testimonio poderoso. Señor, que cuando invitemos a alguien, que cuando hablemos de ti, sea tocado ese corazón, sea tocada esa vida, tenga curiosidad por conocerte, quiera llegar a tu presencia, quiera llegar a la iglesia y conocerte personalmente. Señor mi Dios, oramos en el nombre de Jesús ahora mismo contra toda oposición a la cosecha de las almas que tú nos has prometido. Oramos contra todo espíritu de incredulidad, contra todo espíritu de dureza del corazón. Oramos en el nombre de Jesús y pedimos, Señor, que al llevar tu palabra, simplemente el testimonio toque el corazón y toque también los cuerpos, sanando enfermedades, liberando a los cautivos. En el nombre de Jesús, Señor, y que nuestra experiencia continúe en crecimiento y el Espíritu Santo pueda llenar la iglesia de dones, de ministerios y de fruto. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Amén, queridos. Gracias por este tiempo, por su atención. Y les invito, van a ver ahora dirección, teléfono y lugar donde pueden contactarse con nosotros. Nos podrán ver a través de Facebook Live, nos podrán ver a través de YouTube. Denle like a los videos, compártalo con otros si así usted lo quisiera. Y que Dios les bendiga. Muchas gracias.